Muy buenos días y bienvenidos a este momento con Dios. En el capítulo 1 de la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses y el versículo 6 dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un versículo que conocemos, que citamos muchas veces, pero vamos a meditar un poco en lo que él nos dice. Es verdad que vemos hasta 3 o 4 cosas diferentes en estas 3 líneas, un poquito más de 3 líneas que tiene. Primeramente, hablamos de una seguridad. Dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto. Pablo estaba seguro de lo que iba a decir. Pablo no es algo que se imagina, algo que no tiene la seguridad completa, sino que está completamente seguro, estando persuadido de esto. Y todo lo que tenga que ver con el Señor, todo lo que tenga que ver con lo que el Señor hace, con lo que el Señor promete, es seguro. Dice, estando persuadido de esto, ¿de qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién es el que comenzó en nosotros la buena obra? Y habla del mismo Señor. ¿Cuál es esa buena obra que Él comenzó en cada uno de nosotros? La salvación. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros nos entregamos a Él, como dice Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso que empezó en el momento en el que nosotros recibimos a Cristo, empieza una obra en nosotros. Él nos hace nuevas criaturas, pone una nueva vida por delante de nosotros, que tenemos que vivir de su mano y en sus fuerzas y dirigido por Él a través de su Espíritu Santo. Por eso es tan importante que dice Pablo que estoy seguro, que estoy persuadido que aquel que comenzó en vosotros. Su seguridad está en aquel que comenzó en nosotros la buena obra. Hablando de que su seguridad está en la persona del Señor. El mismo apóstol Pablo en el capítulo 1 de la segunda carta que escribe a Timoteo dice, porque yo sé en quién he creído. Realmente era su fuerza, era su fortaleza, era su seguridad. Si no, Pablo seguro que no hubiera pasado por todo lo que él pasó, que no podía tirar para adelante con todos los sufrimientos que le vinieron, pero él lo sufrió porque sabía en quién había creído, porque sabía que él iba al encuentro de su Señor. En esta misma carta, el apóstol Pablo, en el mismo capítulo 1, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El propósito de la vida, el sentido de la vida, el invertir en nuestra vida es Cristo. Es Cristo. Por eso, sabiendo lo que había pasado en él mismo, sabía cómo Él le había salvado, cómo Él le había transformado, cómo Él le había regenerado, estaba seguro en Él, seguro en la persona del Señor. Por eso Pablo está seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó en vosotros esa vida nueva, el que os dio la salvación, esa salvación ganada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, sigue diciendo, la perfeccionará. Y esto nos habla de proceso, nos habla de un tiempo en el que cuando empieza eso, empieza un proceso en tu vida y en mi vida, un proceso de madurez, un proceso de crecimiento. Para eso el Señor nos alimenta, el Señor nos da luz, el Señor nos dirige, el Señor nos da aquello que nosotros necesitamos. Y esto empieza desde ese momento. Perfeccionará. Es un proceso. Nosotros somos personas en construcción. Él ha empezado y Él sigue trabajando, construyendo, edificando nuestra vida. ¿Y este proceso hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Hasta que estemos en su misma presencia, donde todo sea perfecto, donde ahí no haya pecado, donde no haya llanto ni dolor, ni día ni noche, sino que el Señor lo llenará todo. Hasta ese momento
el Señor se encarga de trabajar, de cuidar y de perfeccionar la obra que ha empezado en ti. Entonces, qué bueno que en estas promesas podemos estar seguros. Y viendo muy rápidamente lo que hemos visto en este versículo, seguridad en el Señor. La buena obra de la salvación, ¿quién la empezó? Es la persona del Señor. ¿Qué hace el Señor con esta obra? La perfecciona. Entramos en un proceso de crecimiento, entramos en un proceso de formación, entramos en un proceso en el que tenemos que vivir en esa santificación diaria que tenemos que llevar a cabo cada momento, en cada situación de nuestra vida. ¿Y todo eso hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta que estemos en su misma presencia. ¿Cuántas cosas en un pequeño versículo? Seguridad, una obra nueva hecha por el Señor que marca ese sello, proceso en nuestra vida y hasta un punto, hasta el día de Jesucristo. Qué bueno que en esta mañana podamos decir, igual que Pablo, yo estoy seguro de esto, porque mi seguridad viene del Señor en su obra, en sus promesas, y Él no falla, Él es fiel. Señor, te damos gracias por este nuevo día que tú pones delante de nosotros, Señor. Te damos gracias porque en ti podemos estar confiados, porque en ti podemos descansar, Señor, porque en ti tenemos salvación, porque en ti está ese proceso de santificación, ese proceso de madurez, de crecimiento, Señor, que eres tú el que lo tienes que llevar a cabo en nuestra vida. Y gracias porque tú vas a hacer esto hasta que estemos en tu misma presencia, porque tú no nos dejas ni nos abandonas. Qué bueno es saber eso, qué bueno es estar seguro, seguro en ti, sabiendo que tú no fallas. Señor, que como creyentes sepamos, Señor, lo que tú estás haciendo en nuestra vida y seamos agradecidos. Y Señor, si hay alguna persona, Señor, que no te conoce, alguna persona que no te ha aceptado, que no ha reconocido la obra que tú hiciste a nuestro favor en la cruz del Calvario, Señor, que se animen a aceptarte, Señor, y sobre todo a empezar esa buena obra, Señor, que tú quieres hacer en cada uno de ellos. Te alabamos, Señor, te bendecimos y ponemos este día en tus manos. En el nombre de Jesús, que el Señor os bendiga.